Muy buenas tardes, soy la doctora Luisa Beirana Palencia, cardióloga pediatra y profesora de fisiología en el Departamento de Medicina de la UNAM. Eh, Agradezco mucho la invitación a la doctora Nilda Espínola y al doctor Sampieri y los felicito por este curso y la unión de estas dos instituciones tan importantes como es la UNAM y el Instituto Nacional de Cardiología para favorecer eh, el proceso de enseñanza de la cardiología en nuestro país. El tema que voy a desarrollar es de la banda miocárdica helicoidal, una nueva forma de ver la mecánica ventricular, la teoría del doctor Francisco Torrent Wasp. Lo vemos aquí eh, haciendo una de sus demostraciones en un pizarrón. El doctor Francisco Torrent Wasp, un médico español, médico general, no cardiólogo ni patólogo, nació en el año de 1931 y muere en el año de 2005. Desde que era un estudiante de medicina, llevando sus primeras materias de anatomía y de fisiología cardiovascular, nunca creyó que la sangre podría entrar en los ventrículos si no era por un mecanismo de succión. Consideraba que la diferencia de la presión periférica con el corazón era muy pequeña y por lo tanto no podía explicarse este mecanismo que aún ahora explicamos como que la sangre llega al corazón por visa terco. Por lo tanto, esta duda primogénea, esta pregunta primaria fue que si podía ser explicado el incremento del volumen y el llenado ventricular por un proceso de contracción miocárdica. Sabemos muy bien que sobre los hombros de otros grandes hombres se hace la historia y se hace la ciencia. Desde el año 2300, Erisstrato ya había dicho que la sangre entraba al corazón por un mecanismo de succión. Y también en los trabajos de Leonardo da Vinci había sugerencias muy significativas en este sentido. Llegan las grandes investigaciones y avance de Harvey y estos conceptos son desechados y establece el padre de la circulación eh, cardiovascular que el ciclo cardíaco estaba compuesto por dos momentos. Un momento de contracción debido a un movimiento uniforme del músculo cardíaco, un mecanismo activo, y después una fase de relajación o diástole pasiva en la que el corazón se llamaba visa terco. Y así prevalece este conocimiento hasta nuestra época actual y es lo que seguimos enseñando, que está en nuestros textos y que seguimos difundiendo. Pero ya era interesante en los trabajos de Harvey que mencionaba que había una disposición de fibras muy complejas en sentido oblicuo, en sentido transversal, que no podía explicar totalmente. Y en el siglo XVI, en Lower, también decía que era muy intrincado analizar esta disposición de fibras miocárdicas en todos los sentidos. Y ya en sus esquemas se ve una disposición helicoidal y sobre todo en el ápex una forma de esfínter, como se describirá más tarde. Pettigrew ya en el siglo XIX, estas son sus piezas de anatomía patológica, dice que el análisis de las fibras miocárdicas es complejísimo, que es el nudo gordiano de la anatomía, que ya sabemos que el nudo gordiano solo se puede romper por una espada, que las fibras se entrecrucen, suben, bajan, cambian de ángulo, que verdaderamente es muy difícil seguir un hilo conductor. Y aquí fue donde el doctor Francisco Torrent Wasp
como dice el doctor Carreras, bien dice, se adelanta a su época. Es capaz de ver el bosque en medio de todos esos árboles, es capaz de ver el todo. Y en las piezas de disección, que analizan más de 1000 piezas en varias especies, tanto mamíferos, reptiles, anfibios, y claro que la especie humana, encuentra que todas estas fibras con una organización espiralada, con ángulos muy bien determinados. Este es un dibujo del doctor Torrenguas, ¿sí? Se continúan en una sola banda única miocárdica que hace una doble espiral en el espacio. Esta es una pieza del doctor Torrenguas hermosísima, donde queda explicada esta anatomía tan fina. El doctor Torren Wasp, por lo tanto, hace un cambio de paradigma. Rompe con la anatomía que aún enseñamos, de que hay dos cámaras ventriculares separadas por una banda única miocárdica que establece una doble hélice en el espacio. Al cambiar este concepto anatómico, determina una nueva función en la mecánica ventricular. Explica una relación espacial de fibras diferentes que ahora con los estudios actuales se ve cómo determinan los diferentes movimientos longitudinales, transversales, radiales del miocardio. Pero no solamente esto, sino que este cambio de paradigma ha permitido tener una nueva interpretación de la mecánica ventricular, del ciclo cardíaco y tener nuevas propuestas desde el punto de vista médico y quirúrgico en todas estas patologías cardíacas donde hay una desorganización de miofibrillas. Pero en nuestro tiempo hay grupos totalmente seguidores de la teoría y grupos muy responsables y muy importantes como el del doctor Anderson, que no se acepta. Por eso la importancia de la exposición de estos temas ante estas audiencias universitarias e institucionales de la cardiología para debatir estos temas. Aquí vamos a ver la disección efectuada por el doctor Torren Wasp. El corazón se hierve, se separa de ambos atrios y a 1 centímetro se corta de las grandes arterias. Y con una disección Roma, el doctor va disecando el corazón. Desde la arteria pulmonar se desprende la primera porción de la primera parte de esta banda que se denomina la lazada basal, compuesta esta primera parte por el ventrículo derecho. Con una disección Roma y siguiendo la continuidad de fibras, el doctor en una presión transversal diseca la segunda porción de la lazada basal que corresponde a la pared libre del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos ya desplegada la parte primera, la coraza primera, que es la lazada basal de la banda miocárdica. Aquí hay un cambio diametral en la orientación de las fibras. Aquí lo muestra el doctor. Forman un ángulo recto las fibras que van a tener una porción descendente y las fibras del ventrículo izquierdo. Forman un ángulo total en 90 grados. Y aquí da inicio la lazada apical, que tiene dos componentes a su vez. La porción descendente totalmente endocárdica, que al llegar al ápice forma la segunda parte de la hélice y ahí asciende en una forma epicárdica hasta llegar a la aorta.
Aquí tenemos la banda totalmente desplazada, la asada basal, la asada apical, la banda se vuelve a plegar y queda constituida la masa ventricular. Es muy interesante que la banda miocárdica sea una doble hélice. Es muy significativo porque el helicoide es una figura que se repite en la naturaleza. El helicoide se observa en las galaxias, en el ADN, en los cuernos de los animales, en ciertas plantas, en los tornados, porque la doble hélice ahorra energía y tiene una gran fuerza. Estos modelos son copiados para hacer múltiples cosas en ingeniería como los motores. Y hay un principio en la naturaleza que dice Hebel. Dice, la naturaleza repite eternamente el mismo pensamiento, ampliándolo cada vez más. Por eso la gota es la imagen del mar. Con los avances de la ecocardiografía en las últimas décadas, se empezó a observar, y con los avances también en resonancia magnética, claro, se empezó a observar que el corazón no se movía como una masa uniforme de contracción, relajación, sino que la mecánica ventricular era mucho más compleja, que la base se acercaba al ápex, que los movimientos de la base no eran igual a los del ápex, que tenían movimientos contrarios, que el corazón se contraía como cuando exprimíamos una toalla. Esto se vio en ecocardiografía, en resonancia magnética. Se vio los movimientos de la sangre dentro de la cavidad cardíaca, formando vórtex. Todos estos hallazgos ecocardiográficos hacen mirar atrás y buscar correlaciones. Afortunadamente alguien encuentra estos hallazgos con las teorías del doctor y se retoman, y estudios muy importantes de médicos españoles y médicos argentinos han reforzado la teoría y no han permitido que se pierda, al contrario, que tome una gran fuerza. Aquí hay un trabajo muy hermoso de estos médicos que menciono, el doctor Ballester, la doctora Ferreira, la doctora Carreras, en donde pigmentan la banda miocárdica helicoidal en sus diferentes porciones con diferentes colores. Y después la banda se pliega en sí mismo y se hace una correlación entre los cortes ecocardiográficos que normalmente hacemos y las porciones de la banda. De esta manera, nosotros podemos identificar cómo cada parte de la banda corresponde a nuestros cortes ecocardiográficos. Sería muy largo explicar cada corte, pero por ejemplo, en este corte transversal, eje corto a nivel de músculos papilares, vemos que la lazada basal en su primera porción corresponde a la pared libre del ventrículo derecho, que la siguiente porción de la lazada corresponde a la pared libre del ventrículo izquierdo. Viene la porción descendente de la lazada apical que contribuye a la formación del septum junto a la porción ascendente de la lazada apical. Entonces el septum está constituido por las dos lazadas que se cruzan en el helicoide y que tienen bandeletas que las comunican entre sí, como vamos a ver más tarde. Es un trabajo hermosísimo que nos ha ayudado mucho a hacer esta correlación. Y hay un trabajo muy interesante
cuando el grupo de carreras en Barcelona tratan de ser objetivos en la demostración de esta banda única miocárdica helicoidal y se apoyan en el trabajo de doctorado del ingeniero Ferran Poveda y colaboradores. El estudio de la banda miocárdica helicoidal se lleva a través del estudio tractográfico por tensor de difusión por resonancia magnética. Aquí tenemos un estudio de tractografía con resonancia magnética con tensor de difusión en un estudio de cerebro que se lleva perfectamente desde hace varios años, porque es más fácil que estudiar el corazón porque no está en movimiento, como la contracción continua del órgano cardíaco. Pero este es el cerebro, estas son las fibras cerebrales en diferentes direcciones, por lo cual tienen diferentes colores. La tractografía por tensor de difusión permite identificar la localización y orientación de las fibras miocárdicas como de las fibras cerebrales, visualizando el movimiento browniano de las moléculas del agua que van pegadas a las fibras. Esta es la base del estudio. Y de esta manera nosotros vemos cómo las diferentes angulaciones de las fibras de 90 hasta menos 90 grados se van codificando con diferentes colores, ¿sí? Y podemos ver los grados en los cuales estas fibras se van moviendo. Por ejemplo, el segmento descendente, que se marca con la flecha, tiene una angulación diferente, se pigmenta con color violeta, a diferencia del segmento ascendente, que está pigmentado en verde y por lo tanto tiene otra angulación. ¿Sí? Finalmente, por un sistema de purificación piramidal complejo, ¿sí? Se logra toda esta madeja de fibras llevar a un solo hilo conductor y con un grito de eureka, el ingeniero Poveda descubre que hay un hilo conductor en esta gran madeja de fibras, ¿sí? Y que corresponde con este es el dibujo de Poveda y este es el dibujo de Torrenwast, sirviendo esta banda única con una doble hélice. Pero quizás lo que más ha sostenido la teoría de la banda miocárdica es que la arquitectura miocárdica, la estructura, determina la función. Si la banda miocárdica ha podido explicar cómo se contrae el corazón, esto ha sido uno de los fundamentos más importantes. La banda miocárdica ha permitido esto y el estudio de las fibras miocárdicas en diferentes orientaciones, diferentes ángulos, ha permitido crear estos sistemas computacionales que se trabajan de una forma excelsa en Barcelona por el doctor Carreras y su grupo, y esto nos permitirá grandes avances en muchas áreas de la medicina. Entonces, el principio básico es, como en todo en fisiología que lo sabemos, es que la estructura determina la función. El doctor Francisco Torrenguas muere en el año de 2005 y algunas dudas quedaban en el aire. Estos grupos que menciono que han seguido esta línea de investigación muy profundamente, investigó por medio de estudios de electrofisiología y de cartografía electroanatómica tridimensional el sistema de conducción que sigue a la banda. El doctor Torren mencionaba que la banda seguía una estimulación eléctrica
en la misma dirección, ¿sí? Pero el grupo de sucesores, al estar haciendo los estudios de cartografía electromecánica tridimensional, encuentra que efectivamente la estimulación eléctrica, el estímulo eléctrico de la banda miocárdica corre en sentido axial, es decir, sí sigue el sentido de la banda, pero cuando la porción descendente de la banda y la porción ascendente se cruzan, ¿sí? En este momento, aquí hay un paso de corriente de la porción descendente a la porción ascendente, y entonces hay tres situaciones de propagación eléctrica. La propagación eléctrica a partir de este momento sigue la porción descendente, siguiendo la corriente de la banda, pero a partir de que la corriente pasa a la porción ascendente, aquí sigue también y provoca una contracción en la porción ascendente, en su porción final, en el momento de la relajación isovolumétrica que produce la succión eléctrica. Entonces, un punto importantísimo que quiero que quede muy claro es que la activación simultánea y contrapuesta de la bandaleta ascendente del punto de partida, da punto de partida a una activación radial de esta desde la bandeleta descendente. Y esto es coherente con la rotación sincrónica y contraria entre la zona apexiana y basal. Esto da el mecanismo de torsión ventricular. Y otro punto en las recientes investigaciones que inclusive da origen a una nueva publicación de un libro es la identificación de un punto de apoyo de esta bandeleta. El doctor Torren Was decía que el punto de apoyo para esta contracción de las diferentes bandeletas era como ocurría en los vasos sanguíneos, que era el mismo homoesqueleto sanguíneo, ¿sí? El que daba este punto de apoyo. Pero el grupo de Trainini lo que identifican es un fulcro, un punto de apoyo. Cuando la banda se despliega, hay un punto que en animales de gran peso, como los bóvidos, es óseo, pero en la especie humana es de una consistencia cartilaginosa. El fulcro está en la porción descendente, en la porción final de la bandeleta ascendente entre la arteria pulmonar y la aorta, y solamente es visto cuando la banda es desplegada. Se ha demostrado la presencia de fulcro tanto en estudios de resonancia magnética como de tomografía, y claro, aquí está en piezas de anatomía patológica, pero histológicamente no hay otro sitio en el corazón donde los miocitos se inserten en su inicio y en su parte final. La banda se inicia insertándose en el fulcro y termina insertándose en el fulcro precisamente en este punto de apoyo. Entonces, quizás la presencia de una interconexión entre bandeletas y la presencia del fulcro son dos aportaciones que le dan un gran peso a la teoría de la banda miocárdica. Y aquí vamos a explicar finalmente esta mecánica. Ya explicamos cómo el estímulo eléctrico corre por la banda y lo primero que ocurre es la contracción de la lazada basal, para continuarse con la contracción del segmento descendente. La contracción del segmento descendente ocasiona que su músculo antagonista, el segmento ascendente, sufra una elongación,
y esto provoca el descenso de la base y la rotación horaria de la misma y antihoraria del ápex. Esto provoca varios movimientos: acortamiento, estrechamiento y la torsión de la masa ventricular, con un movimiento horario de la base y antihorario del ápex. Esto es el momento de la eyección. A continuación, viene otro momento del ciclo cardíaco, que es la succión, que es la primera parte de la diástole que corresponde a la relajación isovolumétrica, que no es pasiva. En este momento, la conducción eléctrica pasa de la porción descendente a la porción ascendente y provoca una contracción. Esta contracción de la porción ascendente provoca que hay un embaramiento y alargamiento con un aumento de la presión negativa a nivel ventricular y provoca la succión. A continuación, se provoca un ascenso de la base, elongación del segmento descendente, el movimiento contrario, rotación antihorario de la base y horaria del ápex, es decir, el movimiento de distorsión con un aumento del volumen y adelgazamiento de las paredes, dando origen al llenado ventricular, es decir, a las otras partes de la diástole ventricular. Repito, la contracción del segmento derecho y del segmento izquierdo son responsables de la sístole, provocando estrechamiento. Cuando se contrae la porción descendente, hay acortamiento y torsión. Y cuando hay contracción de la porción ascendente en la parte terminal, ocurre la fase de succión y distorsión. Aquí tenemos la mecánica agonista y antagonista de los segmentos descendentes y ascendentes que explican estos movimientos de rotación y distorsión. Y sobre todo, repito, la contracción de la porción final de la banda ascendente es la que provoca la succión. En el momento de la relajación isovolumétrica, cambiando totalmente el concepto que manejábamos. Así el ciclo cardíaco queda nuevamente reconfigurado. La sístole dura 300 milisegundos, ¿sí? Y hay contracción del segmento del derecho de la lazada basal, contracción del segmento izquierdo de la lazada basal, contracción del segmento descendente de la lazada apexiana y nos dan el movimiento de torsión y descenso de la base hacia el ápex. En el momento que ocurre la contracción de la bandaleta en su porción ascendente, ocurre el fenómeno de succión que dura 100 milisegundos, que provoca alejamiento de la base y el movimiento contrario de distorsión, y finalmente el llenado ventricular que ocupa el final de la diástole y los siguientes 400 milisegundos. El doctor Torrenguas dio su teoría en muchas partes del mundo, estuvo en Estados Unidos trabajando, quizás, como dicen, nunca se es profeta en su país. En España
fue muchos años después aceptada la teoría y el doctor, ante los electrofisiólogos en Barcelona, dando su última exposición y yendo en silla de ruedas porque padecía de una ciática, explica la teoría, hace la disección de la banda, recibe una adecuada bienvenida a los conceptos y llega al cuarto de hotel donde lo esperaba su esposa Teresa y le dice que está contento, que está feliz de que su teoría sea aceptada en el año de 2005 de una forma grata por sus compañeros médicos. Desgraciadamente esa noche el doctor muere por un infarto al miocardio. Pero, como mencioné, hay grupos de médicos de gran prestigio, españoles y argentinos, que han continuado con este trabajo y ya mencioné sus trabajos. Y para finalizar, solamente quisiera mencionar los cambios paradigmáticos que propone la teoría del doctor. Propone una nueva anatomía cardíaca, la banda miocárdica, donde la estructura determina la función con 6 movimientos. Se demuestra que hay un punto de apoyo mecánico, el fulcro, y un sistema de lubricación entre estas dos bandas dado por las venas de Tebecio. La conducción eléctrica sigue a la banda, es axial, no radial. La fase de relajación isovolumétrica es un proceso activo, ocurre contracción cardíaca. Se propone un nuevo ciclo cardíaco de 3 tiempos, sístole, succión y diástole. Hay un cambio en el manejo de la insuficiencia cardíaca por una adecuada resincronización donde se cruzan estas bandaletas y una nueva remodelación quirúrgica en la cirugía denominada pacopexia que trata de remodelar esta banda miocárdica. Y quisiera acabar con esta frase que me fascina, que es que la experiencia no es lo que le sucede al hombre, sino que el hombre hace con lo que sucede. Así que somos responsables de nuestros actos, de nuestra educación, de nuestra crítica, de nuestros principios. Y pues gracias por atención a toda la banda.